Bienvenidos nuevamente a Conversando con la Historia, Alejandro Paselli junto con el profesor Federico Basalo para hacer una continuación de, mediados del siglo XIX, ya más internacional, ya más Mercosur, podríamos decir. Una relación previa entre tres naciones, 4 naciones en conflicto, 3 contra 1, ya en una situación de desigualdad bastante notoria, pero en la búsqueda de la resolución, tal vez, pero usted dice, esta polémica civilización-barbarie. Pero acá hay una cosa interesante, porque acá estás diciendo que es un conflicto de una nación, Paraguay, contra 3 naciones. Uh-huh. Pero en realidad también se lo puede ver desde otro punto de vista. Justamente por lo menos dos de las naciones de este conflicto, una es la banda oriental, y sobre todo la República Argentina, se dividió, vamos a llamar sus intelectuales, se dividieron respecto a este conflicto. Justamente en caso de Buenos Aires y las provincias unidas, es el caso de Alberdi, que va a criticar Juan Bautista Alberdi, va a criticar a los presidentes argentinos de ese momento, Bartolomé Mitre, y su sucesor, Domingo Faustino Sarmiento, por su accionar, vamos a decir, siguiendo la temática civilización y barbarie, por su accionar bárbaro contra el pueblo paraguayo, porque él va a defender en obras como la que vos acá mencionás, escritos de la Guerra del Paraguay de Alberdi, o otra obra que se llama Grandes y Pequeños Hombres del Plata, donde va a criticar en forma bastante notoria a los hombres del gobierno de Buenos Aires. Porque justamente ahí, como vimos la semana pasada, que si bien se los puede denominar a Mitre y a Alberdi como hombres del liberalismo, claramente hay una interna importante respecto a cómo tratar las cuestiones con América, en este caso con Paraguay, porque claramente Alberdi, que el gobierno de Urquiza había sido consejero de Urquiza, él siempre vio como que había que internar el tema del federalismo, y él aquí está en defensa justamente de los aliados federales, que son los paraguayos. Y entonces ahí claramente hay una diferencia, porque no eran lo mismo, justamente eran los grandes rivales. Tomando una de las visiones de estos 4 que hemos extraído, porque él es contemporáneo, contemporáneo, pero tomando de estos 4 libros que hemos extraído de lo que es la amplia bibliografía que puede existir, en Brasil también, sobre la guerra del Paraguay, yo he extraído, pero del libro de Leon Pommer, que hay, Leon Pommer tiene una división que parte de la Gran Bretaña, directamente es causa y efecto. Entonces, él pone mucho, él resalta mucho la incidencia de Gran Bretaña en parte de este conflicto. Claro. Pero cuando él hace la introducción, una de las introducciones, porque tiene a las diferentes ediciones, va a tener introducciones diferentes, pero la del 68, que se llama Para entrar en materia, yo extraje algunos fragmentos, un poco descontextualizados, pero que sirven un poco para dar el panorama. Las ideas mueven a los seres humanos, pero hay un motor último y determinante que estos pueden o quieren ignorar: los intereses materiales. Ahí tenemos una clara visión materialista. Y las palabras de que se revisten púdica e inevitablemente. Las ideas suelen obrar a modo de humo en los ojos. Hechos, objetos y procesos reales se deforman, se desdibujan
y acaban por desaparecer. Hay quien termina por aceptar como normal esa visión grotesca y el humo que la envuelve. Las ideas contradictorias reflejan contradicciones reales, pero no siempre en los términos precisos que fuera necesario. Así es gran desatino admitir que representan la civilización el Brasil monárquico y esclavista, la Argentina en que Mitre ejerce el terrorismo contra el pueblo y el Uruguay de Venancio Flores, caudillo enancado en Mitre y el Brasil. Y el admitir que el Paraguay de López es barbarie, porque carece de formas democráticas, comerciantes, extranjeros, préstamos ultramarinos y una clase dirigente proclive a posternarse ante el dueño de las libras esterlinas. Ahí resalta claramente la influencia británica. Claro, sí, él va a comenzar. Como que está atrás de toda esta situación. Él va a comenzar a determinar, el capítulo 1 es Gran Bretaña, el nuevo siglo XVI, y empieza directamente en la influencia, en la trascendencia de la banca británica, los intereses producto de la revolución industrial del siglo XIX y todas las consecuencias que, bueno, un poco por arriba comentamos en la anterior, de la pérdida de ciertos sectores de materias primas americanos, como en el caso en el norte, de la pérdida de movimiento comercial que eso ocasionó en esta situación. Entonces, es claramente una incidencia directa de Gran Bretaña, y él comienza su estudio sobre la guerra del Paraguay con esa incidencia. Pero Leon Palmer, y esto lo va a aclarar, perdón que me perdí, el pensador liberal y civilizado no entiende la realidad, no sabe dominarla o no puede, lo mismo da. En todo caso, trata de borrarla, pero ello supone borrar la presencia humana multitudinaria, inapta para comprender los proyectos elucubrados en abstracto. El pensador calmará los reclamos de su conciencia. La civilización bien vale un holocausto de sangre. Solo alguna vez, como quien se confiesa ante amigos, bueno, ahí vamos a pronunciará la verdad. Y aquí está hablando directamente de está haciendo de Don Sarmiento. Claro, es lo que iba a decir. Ahí está escribiendo contra la civilización y barbarie, o sea, contra Sarmiento. Solo alguna vez, como quien se confiesa ante amigos, pronunciará la verdad y llegaremos a esto. También el Paraguay debe integrarse en el mercado mundial. Pero en la práctica, condicionado su interés natural al interés de las potencias centrales y de Inglaterra en primer término. Me salto todo un fragmento y dice, y en definitiva, el grande, el definitivo beneficiario de la destrucción del pueblo paraguayo será Inglaterra, que en cuanto primerísima potencia mundial estará en mejores condiciones que nadie, que ninguna otra potencia, ni clase alguna dirigente de los tres aliados para sacar partido de la postrada nación guaraní. Sí, aquí indudablemente hay, bueno, yo me salté unos fragmentos, pero hace alusión a Sarmiento en varias ocasiones. En una ocasión anterior dice, más la versión difundida de la historia la escribieron los triunfadores. Y más allá de Sarmiento, él desde una posición marxista está criticando la posición liberal. Sí, claro. El liberalismo mitrista, el mitrismo y toda Mitre, Sarmiento, Avellaneda, toda esa situación que le está criticando todo eso. Más la versión difundida de la historia la escribieron los triunfadores. Sus parientes y descendientes, sus amigos, es su visión de las cosas. Por eso eludirán los recintos donde se archivan las facturas que los proveedores de los tres ejércitos cobraron escrupulosamente a los aliados.
También evitarán desenterrar las pruebas de los negocios permitidos por la guerra, de las especulaciones exitosas, de las fortunas increíbles sobrevenidas en pocos años. Escribirán historias, ya que no historia, y ellos, los que aparentan descreer de todo lo que no sea puja de ideas y de ideales, aún no han desaprobado estas palabras que alguna vez Sarmiento escribió a la señora Mann. Es providencial que un tirano, alude a Solano López, haya hecho morir a todo este pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa excrescencia humana. Palabras en las que no debe verse un irreflexivo arresto emocional, sino una razonada y fría concepción que arranca de la división inconciliable y polar de civilización y barbarie. Y por civilización debe entenderse libre comercio, libertad absoluta a capitalistas extranjeros para atraer, circular y sacar, liquidación de monopolios oficiales que, como los de Paraguay, no se compaginan con la política de las grandes potencias centrales, Inglaterra a la cabeza. El mismo sayo civilizado, y voy a terminar con esto, servirá para cubrir una formalidad democrática puramente exterior, acompañada de la más desaforada violencia contra el pueblo y otra violencia, si menos espectacular, no menos desaforada, el despojo del país y la enajenación de su voluntad nacional. Esta es, mis frases sueltas, pero esta es la visión de León Pommer sobre la guerra del Paraguay, ¿no? Es una visión marxista. Es la que nos va a introducir a todos los detalles que él va a traer de la realidad, fracción a fracción, es decir, país a país, que cómo van a llegar a este conflicto, un conflicto que duró unos 5 años, del 65 al 70, en donde las 3 naciones van a ser los 3 primeros 4 años de guerra y después va a quedar solamente el Brasil hacia el final de la guerra, en donde... Sí, en realidad la banda oriental es la que menos... Uruguay es el que menos participa casi siempre al comienzo, los 2 primeros años. Obviamente no era una condición, obviamente que la Argentina también no participa en su totalidad, es decir, va a ir a la guerra con un gran descrédito. Bueno, por eso, porque el sector federal se va a oponer claramente a esta situación, por eso es una división. Y bueno, más que nada, la zona fronteriza, la Corriente, los Formoseños, Entre Ríos mismo, es decir, sectores de Entre Ríos que se van a dar vuelta al ejército. Y la facción blanca en Colorado tampoco. La facción blanca en Uruguay lo va a pasar lo mismo, no va a participar de esa. Es cierto que como generador como un evento internacional, digamos, es el generador de los ejércitos nacionales. Claro, los ejércitos nacionales van a surgir, el ejército nacional por fuera de lo que son las reservas o las milicias. Es creación tanto del ejército uruguayo, de las Fuerzas Armadas uruguayas, a partir del ejército, y es creación también del ejército argentino, organización de la institucionalización militar. ¿Qué va a hacer Sarmiento? Va a crear el colegio militar. Que justamente durante fines de la Segunda Guerra Mundial. O sea, pero todo eso son instituciones que van a formar, vuelvo a repetir, el Estado-Nación, no solamente es el comienzo de la organización seria, digamos, de una organización formal. Claro. Y después podemos aquí hacer un apunte, aquí ha leído a Pommer desde una perspectiva marxista. Sí, para dar solamente una de las visiones. Y también desde una perspectiva nacionalista tenemos al santafesino Manuel Gálvez con su poesía, con sus, ¿cómo se dice? Con sus novelas, Camino de la Muerte, Humaitá, donde él va a describir en forma también muy clara su oposición a un conflicto, a este conflicto
Sí, en realidad. Y justamente desde Santa Fe, ¿no? Santa Hoy Fe. podríamos decir que es antipopular, digamos. Hoy sí. Fue un conflicto que no fue seguido por todos, No, obviamente. ni tampoco fue entendido por todos. No, pero... Yo creo que no hay mucho para entender. Yo creo que el propio Alberdi cuando desde su época hace también la recopilación de las circunstancias de cada uno de los lugares, que lo hace en, la guerra del Paraguay, en una crítica directa hacia los procedimientos. Él es el que trae, como decíamos, el famoso pacto o el famoso tratado de la Triple Alianza. Él lo pone en comunicación, es un pacto que fue secreto, texto y comentario del tratado secreto de la Triple Alianza contra el Paraguay. Es firmado el 1 de mayo de 1865. Traducción literal del texto publicado por el gobierno británico. Ahí le damos pie a la postura de Pomar. El gobierno de la República Oriental del Uruguay, el gobierno de Su Majestad el Emperador de Brasil y el gobierno de la República Argentina, los dos últimos encontrándose en guerra con el gobierno del Paraguay por haberle sido declarada de hecho por este gobierno, y el primero en estado de hostilidad y su seguridad interna amenazada por el mismo gobierno que, violando su territorio, tratados solemnes y los usos internacionales de las naciones civilizadas, ha cometido actos injustificables después de perturbar las relaciones con sus vecinos por los procederes más abusivos y agresivos. En el artículo 1, esto tiene, no lo vamos a leer todo, pero tiene en total 19 artículos, y esto está firmado por Carlos de Castro, Octaviano de Almeida Rosa, Rufino de Elizalde, ministros de las tres naciones participantes. En su artículo 1, la República Oriental del Uruguay, Su Majestad el Emperador del Brasil y la República Argentina contraen alianza ofensiva y defensiva en la guerra provocada por el gobierno del Paraguay. Es decir, guerra declarada por esto que comentabas vos, esta invasión que hace Serrano López a Mato Grosso, y el pedido de permiso es igualmente pasar por la provincia de Corrientes. Sí, porque era la única forma que tenía para llegar. Para llegar al Uruguay. Los aliados concurrirán, esto es el artículo 2, con todos los medios que puedan disponer por tierra o por los ríos, según fuere necesario. En su artículo 4, en donde el orden interior y la economía de las tropas aliadas quedan al cargo exclusivo de sus respectivos jefes, el sueldo, las provisiones, municiones de guerra, armas, vestuario, equipo y medios de transporte de las tropas aliadas serán de cuenta de los respectivos estados. Y así va relatando toda una serie nombra lo que son en su artículo 3, lo que son los comandantes, ¿no verdad? Debiendo las hostilidades comenzar en el territorio de la República Argentina o en la parte colindante del territorio paraguayo, el mando en jefe y la dirección de los ejércitos aliados quedan a cargo del presidente de la República Argentina, general en jefe de su ejército, brigadier general Don Bartolomé Mitre. Las fuerzas navales de los aliados estarán bajo las inmediatas órdenes del vicealmirante y vizconde de Tamandaré, comandante en jefe de la escuadra de Su Majestad. Bueno, y Mitre, que en ese momento además era presidente de la República. Claro. Las fuerzas terrestres de la República Oriental del Uruguay, una división de las fuerzas argentinas y otra de las fuerzas brasileras, que serán designadas por sus respectivos jefes superiores, formarán un ejército a las órdenes inmediatas del gobernador provisorio de la República Oriental del Uruguay, brigadier general Don Venancio Flores. Que después va a ser presidente. Las fuerzas terrestres de Su Majestad el Emperador de Brasil formarán un ejército a las órdenes inmediatas de su general en jefe, brigadier Don Manuel Luis Osorio. Y el caso de Argentina se retira de la guerra, no de Argentina no, sino Mitre se retira de la guerra
porque fallece el presidente a cargo de la República, o sea, el Sí, vicepresidente, que en ese momento era el presidente a cargo de la República, entonces tiene que volver como presidente y se retira del comando de la guerra y le da la participación única al final de la guerra a Brasil. Yo creo que sería inútil y digamos, y no tiene relevancia ninguna para esto que nosotros hacemos, relatar toda la serie de combates que hubo tanto en territorio, porque fue una invasión que toda se dio en territorio paraguayo, la mayor, pero el 90% se dio en territorio paraguayo. Hay toda una serie de repliegues y de defensas y de contraataques y de ataques y de muertes innecesarias que se dieron en ese transcurso. Bueno, pero sí se puede resaltar la valentía del pueblo paraguayo. No, obviamente, en defensa de su territorio. Claro. Sí, ahí pelearon hasta los niños. Por eso, y las consecuencias, por eso cuando comenzamos la semana pasada diciendo que esto era un conflicto geopolítico, las consecuencias políticas utilizando al pensador Durkheim, el caso de un hecho social que justamente como hecho social, además de la guerra, tuvo consecuencias tanto en Paraguay, que ahora vamos a relatar, en Argentina y en Uruguay, que es las pestes, y en Brasil. Claro, hubo toda la consecuencia. Una consecuencia indirecta por ejemplo, se trasladó hacia las tropas que pelearon en la guerra del Paraguay, al volver a sus estados, trajeron pestes, justamente. Que son las pestes es muy bíblico. Pandemias. Pandemias. La fiebre amarilla, el cólera. Fue algo que asoló tanto Buenos Aires como Montevideo en ese comienzo de la década de 70. Difundido justamente, aquí vamos a entrar un poquito al campo de la biología, difundido justamente por uno de los insectos que más muertes humanas provocó en la historia del mundo, que es el mosquito. Justamente, entonces, y esto trajo el mosquito y la pulga de la rata. También trajeron, pero en este caso el mosquito trajo un montón una caída demográfica también en Montevideo, en Buenos Aires, Santa Fe. Así hay que sumar también, el rescate. Habría todo, eso lo hace muy bien don Miguel Ángel de Marco, donde rescata a los médicos militares. El hecho de los médicos de combate realizando amputaciones en pleno territorio. Ahí fallece un médico muy importante acá de la zona de San Francisco Muñiz. Justamente combatió. Sí, de esta época no es Argerich también. Argerich también. Y acá también. Sí, después también lo podemos ver, usted que es arquitecto, la cuestión la variación en cuanto a la arquitectura en Buenos Aires. Porque la peste amarilla, ¿dónde estaba la mayor población o la élite de la población en Buenos Aires? Sí, hubo un cambio en la urbanización. Claro, estaba en la zona sur, lo que hoy es la zona sur del Gran Buenos Aires, la Boca, San Telmo, etc. Lo que es el sur de la capital. Claro, y vivían en grandes caserones. San Telmo. Claro, San Telmo, que ahí vivían en grandes caserones urbanos. Pero y se fueron trasladando. Claro, cuando viene la peste amarilla. De los nuevos barrios. Cuando viene la peste amarilla, se van trasladando hacia el norte y hacia el sur. Fiebre amarilla. La fiebre amarilla hacia el norte y hacia el sur y hacia el oeste, para ir ocupando lugares más naturales, más naturales. Y ahí se va poblando pueblos como Belgrano, Avellaneda, San Isidro. Hacia el final de 1870, 71, 72, asoló, era algo. Y esto que va a crear, que nos podemos dejar para próximos encuentros, que va a crear con esas grandes casones, los dueños de esos grandes casones, que eran los dueños de la élite, se van a los distintos lugares. Las casas más, de inclinato. Claro, que serían los conventillos. Se van creando los conventillos donde alquilan pequeñas habitaciones con un baño popular, un baño solo y
patio para colgar la ropa y jugar, y entonces ahí hay una modificación urbana y de costumbres, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Ya ha llegado hacia finales de 1870, bueno, el comienzo de las oleadas inmigratorias. Y ahí van a venir las oleadas inmigratorias, y ahí van a cambiar también parte de la sociedad, entonces ahí vemos lo arquitectónico, lo social, pero en realidad como hecho cultural trajo todos estos cambios, estas transformaciones, un hecho trascendente. Obviamente que al Paraguay le cambió su ciclo, al Paraguay le cambió completamente su ciclo histórico, es decir, erradicó a la población masculina. Le destruyó el 40% de la población, por lo menos. Y un poco más también. Por eso, más por lo menos. También. Es decir, yo 40, creo que 60, León Pommer lo trae la trascendencia, pero digo, son detalles horripilantes de lo que puede provocar pero el tema que la falta de conciencia, puede variar, ¿no? La cantidad de porcentaje, porque nosotros recordemos que recién unos años antes de que termine la guerra, por ejemplo, en el caso argentino, el primer censo es en el 69. Sí, claro, entonces no había un control, era difícil no hay un control estricto y tampoco había de la población. Una estadística seria, digamos. Claro, entonces no sé, pero lo que sí claramente, vamos ahora a otro aspecto que es el sociológico, en Paraguay quedaron los niños, las mujeres y los ancianos. Sí, claro. Es más, hay batallas que peleaban las mujeres contra el ejército. Las últimas. Todo lo que es el final de 1869-70, hasta la muerte de Solano López en Cerro Corá. Claro. Otra novela. No rompa nada. Un hecho incontrastable, son hechos de sangre permanentes, de abusos permanentes y de vejaciones de todo tipo, en donde hay una memoria colectiva. Yo que tengo la suerte de haber conocido la memoria colectiva interna sobre la Guerra Grande, a pesar de casi 150, 180 años, hay toda una memoria de lo que es la masacre que no se borra. Hay generaciones enteras, sobre todo el interior, ¿no? De Asunción para adentro, de Luque para adentro, que no se borra de la conciencia colectiva de muchos, ¿no? Ese poner en la balanza el método civilizatorio, como lo dice bien León Pommer, te traigo al mundo, de atraerte al mundo, es a qué mundo me querés traer. ¿A qué mundo querés atraer a algo que está cómodo? No podés estar cómodo, tenés que estar enganchado, endeudado, tenés que estar en el sistema mundo. Claro. En el sistema mundo, en el pero mercado. León Pommer, perdón que insista, no debería insistir tanto con la lectura de solamente una visión. ¿Le gusta? No es que sea atractivo, porque yo radicalmente no sigo una línea histórica sola. Me interesan, pero por ejemplo, trato de interesarme por todas. Pero vamos a, en el caso de Paraguay, el Día del Niño se recuerda el día de una batalla. Claro, donde los niños se batalla tremenda. No, pero los niños, el ejército de Paraguay era. Sarmiento perdió al hijo en Curupaití. Sí, Dominguito. Curupaití fue. Ahí tenemos otra consecuencia. Fue una victoria paraguaya en donde frente a la Sazolá. Porque digamos la verdad también, Mitre no era un buen comandante militar. Mitre, no quiero hablar de más, pero no tenía mucha idea. No. Flores, hasta por ahí. Eran caudillos. En el caso de Flores era un caudillo arrastramasas. Sí, popular, pero caudillo popular. La ley de la montonera, digamos, pero la ley de la disciplina militar o la ley de la. No así León de Palleja, de repente, que son tipos que vinieron de España, como en el caso de León de Palleja, que tenía una formación y por algo, la división León de Palleja era por algo notable. Por algo el gobierno de Sarmiento
que es el que lo sucede a Mitre y que está en plena guerra del Paraguay, crea el colegio militar. Sí, claro, sí, hay que ordenar todo esto. Tiene Sí, que claro, ordenar claro. el orden. Leon Pommer, insisto con esto para entender causas y hasta consecuencias de todo esto y algo que se arrastra hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Algo que se arrastra, algo que venimos viendo permanentemente hasta el día de hoy. El período único, y me voy a ir para atrás de vuelta, ¿no? Y me voy a ir a las causas, ¿no? Pero vengamos al siglo XIX, dice Leon Pommer, el momento en que poco falta para llegar a la mitad de la centuria. Entre 1848 y 1864 acaece en la Gran Bretaña un periodo único en los anales de la historia por el desarrollo de su industria y el florecimiento de su comercio. En paradoja, más aparente que real, la muerte por hambre llegó a instaurarse en la capital del Imperio Británico. Federico Engels describirá en 1845 la situación de la clase obrera en Inglaterra. Lo hará con trazos más que sombríos. No lo son menos los dibujos de Dante Gabriel Rossetti que hoy cuelgan en el Museo Británico, donde se exhibe la miseria espantosa en que vive el pueblo. También Dickens, el escritor, la describirá en sus novelas. En Hard Times, son tiempos duros, de 1854, la crítica deviene sátira del sistema manchesteriano del laissez-faire. De él afirma Dickens que el culto e interés que evidencian por sí mismos sus sostenedores no pasa de ser una inculta crueldad. Mas la inculta crueldad da buenos dividendos. Bueno, iba a ser otra serie de referencias, ¿no verdad? Pero cuando llega, está explicando de alguna manera el sistema imperialista y el sistema del colonialismo británico del siglo XIX. Y la pobreza en que se vivía en ese momento. La propia pobreza de su clase productora, o de lo que va a ser llamado el proletariado, ¿no verdad? La pobreza del proletariado. Hace toda un raconto muy rápido de lo que es, y eso es la inteligencia de un tipo como Pommer, que trae un raconto desde 1830 hasta 1864. O sea, previo a la guerra. Claro, en contexto con este espíritu colonialista del momento. En 1830 Francia conquista Argelia, África. En 1839 el gobierno chino prohíbe la importación de opio. Inglaterra responde bombardeando Cantón y ocupando Shanghái. Ocupación de Adén. En 1840 anexión de Nueva Zelanda. En 1842 Inglaterra obliga a la dinastía manchú a firmar un tratado de comercio. Cantón y 4 puertos más quedan abiertos a la libre introducción de las mercancías inglesas. Anexión de Hong Kong. En 1849 anexión de Punjab por Inglaterra, la India. En 1853, los Estados Unidos envían al Japón al almirante Perry para exigir la apertura de los puertos al comercio. En el 55, el zar de Rusia envía al Japón una flota de guerra bajo el mando del almirante Putatin. En 1856, bombardeo de Cantón por barcos de guerra británicos. En 1857 estalla en la India la sublevación de los cipayos, terminada 2 años más tarde en la derrota, al mismo tiempo que se los fusila en masa atados a la boca de los cañones. Inglaterra comienza a construir el primer ferrocarril. En 1860, en la zona, ¿no verdad? En 1860 un cuerpo expedicionario franco-británico desembarca en China y saquea el Palacio de Verano de Pekín. En el 61 comienza la aventura mexicana de Luis Napoleón Bonaparte, que se prolongará hasta 1867. Bueno, ahí ya sería influencia francesa. ¿No verdad? Sí, no, aquí hay un Europa, ¿no verdad? Sí. Europa, no solamente la Gran Bretaña. ¿no? Daba la descripción de cómo la geopolítica imperialista se va. En 1862 Francia se apodera de la península de Indochina. Todo un conflicto, todos conflictos van a terminar en el siglo XX, ¿no? Sí, obvio. Y la guerra de Vietnam, ¿no? Porque estamos hablando todo desemboca en guerra de Vietnam. Sí, estamos hablando de los dos grandes imperios europeos. Claro. Francia en el 63, rebelión en Japón contra la
intervención extranjera. Naves de guerra de los Estados Unidos, Francia y Holanda bombardean Kagoshima. Luego desembarcan participando en la represión del movimiento popular. En el 64, Maximiliano de Austria es coronado emperador de México. Ahí nosotros vemos el contexto. Claro, ¿no? Claro, sí. Por eso, cuando voy a dijimos la semana pasada el sí. tema de la geopolítica. Claro. Esto, la guerra del Paraguay, fue un ejemplo de geopolítica. Sí, es un ejemplo vital. Trágico. Y termino con esto que me parece, es decir, de una inteligencia. Sí. América es el único lugar del globo que muestra un retroceso. No nos llena de orgullo. No tuvimos gobernador inglés ni tropas de ocupación. Pero ¿quién podría afirmar que nuestra voluntad fue libre y soberana? Gran Bretaña no siempre abrió los mercados a cañonazos. Hábilmente combinó caricias y palos. Aquí los cómplices vernáculos le evitaron el gasto de la administración colonial y los soldados. La inculta crueldad del laissez-faire fue practicada con singular eficacia. En América y en todo el orbe, la verdad definitiva fue la succión de las riquezas indígenas. Se traducirán en un portentoso crecimiento de la renta nacional de Gran Bretaña, nacional por así decirlo, renta que fue a parar sustancialmente a las clases dominantes. Y bueno, usted está caminando hacia el materialismo histórico, parece. No. Ahí yo lo veo. Yo lo veo. Es necesario, a ver, vos lo sabes bien, Sí, yo sé. es necesario una contemplación directa de todas las fuentes posibles. Yo soy un convencido, no me voy a cansar de decirlo. Hay un criterio que se impone en todo esto, que es ver los materiales que tenés a disposición para poder estudiar el hecho social, para poder estudiar el hecho cultural, digamos, porque así como decimos, y lo aclaramos en la anterior, así como decimos, es un periodo trágico de la historia, es un periodo el periodo de formación, es decir, los nacimientos, como ocurre con cualquier nacimiento, no es grácil, no es una historia rosa. Se nace con dolor. Sí, es la imposición. No me voy a poner lírico, pero digo, se nace con dolor. Vamos a otro hombre del marxismo, Lenin. Es el imperialismo, es la instalación del imperialismo europeo en el mundo. Sí. Es decir, la organización de los estados nacionales es un parto, y el parto es con dolor. Y el dolor también, basado en el dolor, trae grandes fenómenos culturales, lo hablábamos en la pasada. Grandes construcciones culturales. Hay que pensar en las construcciones literarias, en las construcciones artísticas de otro tipo, es decir, ahí lo tenemos. La lírica poética, el gran poema nacional. Bueno, ahí también en esa época, leyó a Pommer, pero en esta época, además de Alberdi, tenemos a José Hernández. Claro, por eso es parte de la recreación de un prototipo. El gaucho. Claro, que es una crítica al Estado. Consecuencia, es decir, desposeído, un tipo, el hombre de la frontera, el hombre del límite, el hombre que ya no tiene, que se conchaba. Sí, por eso, digamos, totalmente desprotegido por ese monstruo que está surgiendo, que es el Estado. Entonces está totalmente desprotegido. Y es el canto, es la lírica del hombre común. Sí. Y ahí hay justamente resaltaron la figura de este hombre que andaba por los campos en busca de algún trabajo, que es el gaucho, pero en realidad no era, o sea, como que la literatura le dio mayor número a esa cantidad de conchavados o gauchos, pero que no eran tantos en la Pampa, pero este poema tan popular de José Hernández está mostrando como a estos menos, vamos a decir, pocos o no tantos gauchos que andaban por la Pampa, el Estado los
los manipula, los explota, los corre, muestra como en las fronteras el orden estatal, claro, lo separa, lo estacan, muestra como lo estaquean, estaquean al sol. Su mujer su mujer, cuando él se va a la frontera, que no le pagan nunca, le pagan cuando él retorna, la vuelta de Martín Fierro, su mujer ya no está más, pierde la mujer, los hijos. Sí, cuando retorna. Claro, o sea, el Estado no lo protege, el Estado lo explota. Pero es que, digo, no por nada, eso sería otra discusión, ¿no? Pero sería de otra discusión. Sí, no por nada los grandes temas, los grandes éxitos de ese momento, uno antes que el otro, Fierro antes que el Moreira, pero digo, para muchos, esta es una explicación muy trivial, pero digamos, enfocarse en el caso de Fierro, personaje de ficción, pero el Moreira basado en un matrero, basado... Sí, dicen que el Martín Fierro, el nombre Martín Fierro lo tomó de algún... Sí, indudablemente que puede tener alguna base de la realidad, pero indudablemente de las andanzas de Hernández. Sí, claro, porque volvemos a repetir, Hernández es un gran conocedor de la problemática rural. Pero otro gran, de Buenos Aires, podríamos llamar bestseller, de gran venta, que fue el Moreira, de casi una década después del Fierro, más cercano al 79, al 80. Pero el Moreira, que está fundamentado en la vida del matrero, en la vida de un delincuente rural, y de las andanzas del delincuente rural, hecho por Eduardo Gutiérrez, son junto con el Facundo y con el matadero de Echeverría, es decir, estamos hablando 40, 45, es decir, 37, 40, 45, 70, 60, 70 y hasta principios del 80. Es decir, vos dijiste, Echeverría le está escribiendo a Rosas. Por eso, son 40 años, son los 40 años de formación de la literatura, de la creación de la literatura, de una literatura con un comienzo de identidad propia. Social, vamos a decir, y lo mismo va a suceder en Uruguay, con la publicación de los diarios de León de Palleja, de la Guerra del Paraguay, con las novelas de Acevedo Díaz, que se van a remontar a la Guerra de la Independencia, es decir, Grito de Gloria, Lanza y Sable, que es cierto, son de finales del 70, 60, 70, 80, pero es la novelística romántica, realista, naturalista. Otros escritos de ensayo político que se van a dar en Paraguay, es decir, que se van a dar, en Paraguay también, pero se van a dar recién más hacia finales de 1890, producto de este debacle, ¿no? Producto de este debacle, recién hacia finales del 80 y 90, el Paraguay va a comenzar a reescribir su historia. Uruguay también va a tener ese conflicto. Brasil es otra historia, ¿no? Brasil son múltiples países también, ¿no? Metidos ahí, ¿no? Son múltiples realidades e identidades culturales metidas, no es lo mismo el norte que el sur, pero digo, 1880, 1890, hay que ver porque Brasil tampoco estaba de acuerdo todo el Brasil con la guerra del Paraguay. Digamos, vamos a tener hacia finales de la década del 70-80 las distintas revoluciones federativas, Río Grande do Sul, Farrapos, Mato Grosso del Oeste, claro, que van a querer salirse de del gran imperio, pero como formaciones culturales o como formaciones y creaciones culturales, la tragedia política, realista y política de esta década, de este lustro, porque en realidad fueron 5 años de guerra, lustro, traen también con el dolor, trae también lo que es el gran cambio de transformación que se va a empezar a dar en cuanto a creaciones, ¿no? Es decir, se crea en base a... Bueno, aquí, por ejemplo... O juzgando, en el caso de Alberdi, o recopilando, o pintando, como en el caso de Cándido López, el Manco López, Cándido López, que perdió su mano en Paraguay, que va a comenzar y va a exponer esas escenas de la guerra del Paraguay, Tuyutí, Curupaití, ¿no? Yatay, Estero Bellaco, todos esos combates de la guerra del Paraguay, porque él lo vivió desde ahí, y es como
es como esa reflexión desde el arte. También lo tenemos desde el deporte. Por ejemplo, un club acá que juega el rugby acá en Buenos Aires, el Grupo Haití, Claro, el nombre también, sí, en claro, recuerdo a la sí, batalla sí, del Grupo sí, Haití. sí. O sea, que no, Sí. está- Allá en Montevideo está plagado los recuerdos de calles, Claro. de los combates, que son tomados como testimonio de la victoria. No, fueron tomados con la conciencia del arrepentimiento. Claro, Del arrepentimiento en el sentido de que, bueno, está bien, sí, rindamos homenaje sí, sí. a aquel que cayó en Estero Bellaco, y por lo tanto la calle lleva Sí, el ya, nombre el de nombre Estero de- Bellaco en nombre de la conmemoración de los que además los desconocidos Sí, que obviamente. murieron. Sí, no, es que justamente estos hechos sociales, las guerras, estos acontecimientos, tienen un montón de implicancias Sí, que claro. no se pueden contemplar. Y hay otra cuestión ya para ir finalizando, que el Paraguay, además de haber sido devastada su población, se lo acusó de ser la que causó la guerra, Claro, y se le sí, impuso unas deudas externas terribles que fueron Sí, que fueron terminadas de pagar en el siglo XX y en algún momento fueron terminadas de pagar. Argentina después le connotó la deuda. Sí, pero Brasil. No, Brasil no, y otra cosa que hizo así Uruguay y Argentina es Devolver los trofeos. devolver, entre las comillas, baterías, los trofeos de guerra, o sea, perdón, los robos. Sí, Esto es un compromiso tácito de, bueno, no sé cómo perdonarte o cómo... Sí, claro. Es decir, hay circunstancias en las cuales de este siglo XIX, en el cual si nos paramos hoy en el siglo XXI, no las vamos a comprender jamás. No nos podemos poner en ese momento con la actuación de hoy, con todo lo que conocemos hoy. No, obviamente. No, Y sí. obviamente tampoco sería justo juzgar No. ciertas conductas improcedentes, Sí, seguramente. Sí, pero... probablemente improcedentes, pero que reflejan también ese parto, ¿no? Sí, pero cuando vos comenzaste la semana pasada hablando, no digo para juzgar, pero sí para conocer, en la educación, por lo menos aquí en Buenos Aires, no se le da la importancia a estos conflictos geopolíticos del pleno siglo XX, pleno siglo XIX, que no se le da en las escuelas, ni lo conocen la guerra del Paraguay. Sí, yo creo que de parte de los historiadores tampoco, muchos no han tratado ese tema. Un hecho importantísimo como estas cuestiones todos los hechos de las enfermedades de Sí, 1870, de la creación que creó divisiones de hospitales, creó divisiones de hospital, que creó la reforma de los sistemas sanitarios en la organización de los estados, tanto aquí en la Argentina como en Uruguay. La especialización en ciertas áreas médicas también, de bromatología también, de cuidados y de cuidados sanitarios. Hay un estudio muy lindo de esto, no recuerdo ahora el nombre del doctor, que lo hace históricamente a partir de este problema de las, como usted le dice bíblicamente, las pestes de 1870, en donde vos también lo trajiste, el hecho del cambio hasta urbano, ¿no? De trasladarse del pero por eso es del que es capaz de poder trasladarse hacia las afueras para no contagiarse, de la creación de cementerios para dicho propósito, ¿no? Porque acá tenemos la Recoleta, pero fue también la Chacarita, porque era el cementerio que estaba más afuera y había que hoy muy urbanizado. Claro, sí, hoy integrado dentro de la gran expansión de la ciudad de Buenos Aires, pero en aquel momento era algo era el paseo de la Chacarita. Claro, Iban hay que pensar en Montevideo lo mismo, el cementerio central, que era algo alejado hacia 1850, 1860 de lo que es el casco urbano de Montevideo, algo que estaba en las afueras, tuvo que crearse otro cementerio para el problema de la epidemia. Entonces, un evento como este, que ha traído tantos cambios, yo le diría un hecho social, un hecho económico-social, me voy a referir siempre a Estado, política y negocios, es decir,
cómo se crea, cómo se organiza un Estado, Sí, sí. cuánto duele crear un Estado, ordenar un Sí, Estado, sí, claro. cómo esto influye en las generaciones posteriores, ¿no? Y después el problema que tuvo Paraguay con el caso de la demografía. No, obviamente, claro. Tuvo que Desastre. propiciar ciertos Sí, claro, la un poligamia para yo creo que en eso, darle claro, población sí, en a la eso, población, a poder poblar el territorio, porque claramente, vuelvo a repetir, niños, mujeres y ancianos. sí, claro. Entonces no había Sí, forma una de manera poblar. de poblar, Y además de- muchos miembros de la élite de Brasil y de Argentina se apoderaron de muchas tierras de Brasil. Sí, ¿no? Perdón, de Brasil, Paraguay. de Paraguay. Sí, el mapa paraguayo quedó reducido cuestión- a una fracción de lo que era. No, Tanto además, apretado por Argentina como por el Brasil, y quedó esa forma pero como en el- de 8 que tiene el pero mapa, en el ¿no? interior en el interior de Paraguay también muchas propiedades Sí, fueron muchas, compradas claro, por la élite argentina. Fueron creados, sí, fueron esclavizados, es decir, No, bajo no. servidumbre durante años, una situación Sí, vamos a decir, de barbarie, sí, de barbarie en pos de la sí, civilización, sí, claro. Entonces, en ahí- pos de civilizar. sí. Y bueno, y volvemos a decir, uno de los que participó de esa guerra fue el presidente de la República Argentina, que escribió Sí, la obra. claro, sí, Y además, sí, claro. entre otras consecuencias, murió su hijo. Claro, ahí, murió en la guerra del en la Paraguay, guerra del Paraguay, y él murió en Paraguay. Y él murió en Paraguay. Y él murió en el 88, murió en Asunción. En Asunción. Yo creo que no ahondamos mucho, me hubiese gustado más ahondar en la figura de Mitre, podemos ahondar en la que viene, Sí, en lo que vamos a entrar para adelante después de este suceso. Pero Mitre, Sarmiento, los finales de una época, ¿no? Es decir, vamos a pasar de una época a otra en toda situación. Uruguay va a tener un cambio a partir del 71 al 75. Van a tener Vamos a tener a gente que peleó en la guerra del Paraguay. Claro. Vamos a tener, por un lado, al coronel Lorenzo Latorre, que después también de nuevos cambios en el parlamentarismo, los parlamentarios bizantinos, como le llamaban, él vino a ordenar. Y es cierto, objetivamente claro que en su época van a ocurrir una serie de transformaciones de tipo de ordenamiento en la década del 70 que van a completar lo que va a suceder después. Sí, como el vallismo. No, el origen de Estado-Nación. Hacia el principismo, después del militarismo, hacia el principismo, hacia el reordenamiento democrático, pero va a ser un incluyendo, rural también. claro, incluyendo un magnicidio también, ¿no? Porque hubo un presidente que perdió la cabeza, ¿no? En ese ordenamiento, uno que cayó en cumplimiento del deber. Porque si cuando uno, estos países son así, mi amigo, cuando se viene organizando algo, alguien pierde 1879. La cabeza. ¿Qué pasa en 1879 en la banda oriental? En el 79. Creo que si no me equivoco, el asesinato el mismo día de... Sí, claro, el mismo día van a matar a Berry y a Flores. Y a Flores, o sea, al Berro. líder del Partido Blanco y al líder del Partido eso Colorado. fue en el 69, y... 69, entonces. Sí, 68, 69. 68, Sí, ahora no, 68. 68. Pero sí, por ahí sí matan a los dos el mismo día. El mismo día. Una hora de mismo diferencia, y a cuadra de distancia. a Berro lo matan adentro del cabildo. No, en la iglesia, cerca de la iglesia. O cerca de la iglesia, cerca de la iglesia. Y a Flores lo matan en plena calle. Cerca de la iglesia y a Lo Flores en la apuñalan calle. En plena calle. Cerca de la iglesia. La violencia política en Uruguay, a pesar de ser aldea, también va a ser. En la Argentina también. Sí, claro, sí. Bueno, pero Argentina la va a arrastrar un poquito más. Sí, Argentina. La va a arrastrar un poquito más, y en el siglo XX ni digamos. La anarquía. Pero bueno, estamos formados, insisto con este concepto, estamos formados en civilización y barbarie. Sí, claro. Bueno. Así nacemos, así nos formaron. Sí. Así es el criterio de las múltiples historias de las cuales nos vamos a mover. Sí. Vamos a terminar por hoy. Vamos a terminar.
no dimos muchos detalles. Yo creo que los detalles de las batallas, es decir, si bien es interesante para la especificación de la historia militar y de los movimientos, que puede ser de cierto interés, yo creo que nuestra finalidad es más bien mostrar en la generalidad un hecho cruel, un hecho muy... Un hecho social que tuvo muchas implicancias en distintos, vamos a repetir, urbanos, culturales, sanitarias, de todo tipo. Porque además, justamente en la sociedad argentina, sobre todo, cuando vienen estos inmigrantes a poder vivir en los conventillos, falansterios. van a transformar. El concepto es el falansterio. Claro, de Proudhon. Socialismo utópico. Sí, pero claro, pero van a modificar también la vida con el tiempo, las generaciones van a modificar la vida de la sociedad en Buenos Aires, por ejemplo. Y van a surgir, por ejemplo, esos idiomas del cocoliche, por ejemplo. El cocoliche que van a hacer en esa relación de italianos, españoles, el tango, relación de italianos, españoles, que conviven. Alemanes, rusos, italianos, españoles, todo. En las dos bandas orientales, claro. Bueno, es el nacimiento del barrio, y la dieta también. Y la dieta, porque los fideos, todas esas cosas se van a influir. Todo en la forma de vestirse. Son los grandes cambios culturales de mediados del siglo XIX que comienza, es decir, no todo se da de un momento para el otro, es decir, es una larga, en años, en decenas de años, que se van inculcando a la sociedad moderna, a la sociedad contemporánea. El folclore también, el chamamé también va a cambiar, porque tiene mucha influencia de los inmigrantes. Pero nos vamos a despedir. Vamos a pedir nuevamente la colaboración en la suscripción. ¿Qué iba a decir usted? Sí, no, que las críticas, comentarios, sugerencias, propuestas, y nos vamos a ver la semana que viene con otro tema que vamos a anunciarlo, vamos a hacerlo temático. Vamos a dejarlo sorpresivo, ¿no? Sí, vamos a hacerlo medio sorpresivo, pero vamos a hacer un tema que redondee toda una época, ¿sí? Sí. Bueno, que pasen muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.